Gracias por acompañarnos en el ministerio Tiempos con Dios. No sé cómo te sientes cuando escuchas o te dicen que tú eres impotente, que todo el género humano es impotente, o dicho de otra manera, cuando tú te enteras que todos los seres humanos somos impotentes, no somos omnipotentes. Bueno, en algunos se hiere el ego, ya sea porque tienen recursos económicos que consideran suficientes como para poder hacer todo lo que imaginen, o ya sea porque otros revisan sus créditos escolares y revisan sus títulos y se consideran personas sabias, conocedoras, cuasi al grado de omnipotentes. O habrá personas que consideren su estado físico eh, fuertes, sanos, y que consideren que esto les permite casi llegar al grado de omnipotentes. Algunos otros piensan en sus relaciones públicas, en sus relaciones sociales, están bien conectados con el señor X, con el señor Z, con la empresa y entonces llegan a pensar que ese grado de relación les permite sentirse omnipotentes en este mundo. Algunos descansan en su placa como autoridad, como funcionarios públicos, la colocan en el frente de su vehículo y se sienten omnipotentes. Amable auditorio, la Biblia dice que todos los seres humanos no fuimos creados para ser omnipotentes. No somos omnipotentes. En el mensaje anterior hablábamos de la lección número 1 para vivir este nuevo año con satisfacción y decíamos que hay que aprender a vivir la vida en Dios. De manera que hoy voy a compartir con ustedes la lección número 2. La lección número 2 que tenemos que aprender, creer y vivir con ella y decírnosla cada mañana es: no soy omnipotente. Y permítanme volver a utilizar el Salmo 23 para que nos quede todavía más claro el hecho de que no fuimos creados para ser omnipotentes. De repente en mi cuenta de Facebook digo que no repitamos el Salmo 23 de memoria, porque me da la impresión que cuando aprendemos algo de memoria y lo empezamos a repetir de una manera rítmica, lo vamos deshidratando, le vamos quitando el sentido, vamos perdiendo la capacidad de análisis y de reflexión de lo que estamos diciendo. Así que tengan sus Biblias a la mano, si son tan amables, y vamos a abrirlas en el Salmo 23, y quiero mostrarles aquí en todo el cuerpo de este Salmo cómo el mensaje de Dios en todo momento va en dirección de que tú y yo no somos omnipotentes. Vean en primer lugar cuando la frase del Salmo tan clásico, tan utilizado hasta en películas, dice: Jehová es mi pastor. Esto es, todos los seres humanos necesitamos un pastor. Esto es, todos los seres humanos necesitamos guía. La oveja tiene como una de sus características ser un animal que carece de sentido de dirección. Por eso necesita a un pastor que la guíe
y por eso necesita a una oveja ya entrenada que lleve lo que en México llamamos un cencerro, un objeto de lata, ¿verdad?, que golpeado por otro más ligero emite un ruido que la oveja escucha y sigue, porque la oveja es un animal que carece de sentido de dirección. Los seres humanos carecemos de sentido de dirección. Necesitamos una guía para esta vida y Dios nos la ofrece en Cristo cuando lo exalta como el buen pastor allá en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Pero luego dice, nada me faltará. Esto es porque nosotros no somos suficientes en nosotros mismos para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, yo necesito a un pastor en mi vida que me ayude proporcionándome lo necesario para satisfacer mis necesidades, porque yo soy insuficiente en mí mismo para satisfacerlas. De paso digo que esta parte del Salmo 23, versículo 1, siempre la interpretamos mal cuando dice nada me faltará. No se refiere a mi lista de necesidades, se refiere a lo que la experiencia de mi pastor sabe que yo necesito. Normalmente los seres humanos nos guiamos por necesidades o por gustos y a veces nos ganan los gustos, pero nuestro pastor sabe realmente qué necesitamos. ¿Se dan cuenta? Yo necesito un pastor porque no tengo sentido de dirección en esta vida. Yo necesito un pastor que provea para mis necesidades porque muchas veces yo no sé ni cuáles son mis necesidades y soy insuficiente en mí mismo para satisfacerlas. Vamos con el salmista. Luego sigue diciendo que me hará descansar en lugares de delicados pastos. ¿Por qué delicados pastos? ¿Por qué toma el cuidado la Sagrada Escritura para mencionar delicados pastos? Porque dicen los veterinarios que las ovejas tienen un proceso digestivo sumamente lento y sumamente delicado, de manera que si una ovejita llega a comer pasto reseco, pasto viejo, falto de riego, falto de hidratación, falto de frescura, ese pasto le va a producir conflictos en su digestión que podrían inflamar su aparato digestivo y matarla. Agrega el salmista, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué de reposo? Porque las patas de las ovejas son delgadas y débiles, y considerando que están cargando un cuerpo voluminoso, serían sumamente susceptibles a ser derribadas si el pastor las llevara a beber agua en corrientes a gran velocidad. Así que una oveja tiene que beber agua en un riachuelo, en una ensenada, donde el agua sea fresca, pero que esté en reposo para que no ponga en peligro su estabilidad. El salmista agrega en el versículo 3, confortará mi alma. ¿Sabían ustedes que las ovejas son emocionalmente susceptibles? Las ovejas, cuando se ven en peligro, se aterran, se paralizan y literalmente lloran. Así paralizadas, sin huir, sin correr, sencillamente lloran. Hay fotografías,
Hay videos, hay documentales que muestran a las ovejitas derramando lágrimas, inclusive cuando van al sacrificio. Ni siquiera emiten ruido. De ahí la hermosa y reverente comparación de nuestro Señor Jesucristo, que como oveja fue llevado al matadero y no, dice la profecía de Isaías, y no abrió su boca. La palabra confortar en la Biblia significa restaurar, animar, levantar, fortalecer, y es lo que hace el pastor cuando chiquea, cuando mima a una oveja. Es clásica la pintura, es clásico el cuadro de un pastor cargando en su brazo, en sus brazos, en su regazo a una ovejita. Pero el salmista continúa y en el verso 4 ya nos habla de valle de sombra o de muerte, porque la desorientación de una oveja la lleva a desviarse y esos desvíos generalmente les causan problemas. Caen en hondonadas, caen en grietas, se exponen demasiado a fieras del campo que las quieran devorar y necesitan entonces, dice el salmista, de la vara y del cayado. El cayado para meterlo en su cuello y jalarla con energía para devolverla al rebaño, y la vara para pegarle en los flancos y animarla a tomar su lugar dentro del rebaño. Esto es, yo necesito corrección enérgica para mantenerme en el rebaño, porque no soy omnipotente, porque no lo puedo todo. Necesito todo el desarrollo y todo el ejercicio de mi pastor, de su acción pastoral para conducirme. Enseguida el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es, como tenemos las ovejitas enemigos y valga decir gratuitos, una oveja no ofende a nadie, no lastima a nadie, no amenaza a nadie, no agrede a nadie. La oveja no es un animal que ande generando violencias por el campo, en la fauna, en la naturaleza. La oveja más bien es un rico bocado para muchos animales que la quieren devorar. Esos son nuestros enemigos gratuitos. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8 habla del león rugiente que está buscando devorarnos. Y en Mateo capítulo 10, versos 16 al 28, Cristo nos advirtió a sus discípulos que nos iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Según el Salmo 23, ¿qué es lo que hace el buen pastor con su rebaño? Pues los lleva a una meseta que le quede lejos a sus enemigos gratuitos para darles de comer, a la vez que el pastor desde esas alturas que ofrece la meseta está al tanto de que esas fieras del campo no dañen su rebaño. Y luego el salmista agrega una frase hermosa. El salmista está escribiendo en primera persona, está contando su experiencia y dice ahí el versículo 5, segunda parte: unges mi cabeza con aceite. Las ovejitas en Oriente Medio eran sumamente susceptibles a los vientos cálidos que soplan
en esa región eran sumamente susceptibles a los directos rayos del sol, de manera que el pastor se daba a la tarea de embarrar la cabeza y el hocico de la oveja con aceite, porque esto la iba a refrescar, le iba a producir bienestar en medio del calor, pero además el aceite en las fosas nasales del animal iba a impedir que las moscas del Mediterráneo plantaran sus larvas dentro de ellas, porque cuando una larva se desarrollaba y se convertía en mosca, podía entrar por las fosas nasales directo al cerebro del animal y le iba a provocar tal dolor que la oveja iba a buscar la forma de quitárselo, y la forma como lo hace cuando no es atendida es golpear su cabeza contra un material sólido, pudiera ser una roca, pudiera ser un árbol, y lamentablemente las ovejitas descuidadas lo hacían hasta matarse, hasta perder la vida. Pero sigue contando su experiencia en primera persona el rey David y dice: mi copa está rebosando. Esto quiere decir, es tal tu cuidado, es tal tu amoroso cuidado por mí, porque no soy omnipotente, y diríamos de la lección número 1, porque soy frágil y porque soy pasajero, porque soy transitorio. Por no ser omnipotente, es tal tu cuidado sobre mi persona que mi copa está rebosando, es decir, se derrama de tus cuidados, se derrama de tus cuidados. En otras porciones de la palabra de Dios dice que Dios nos bendice hasta que sobreabunde. Por ejemplo, en Malaquías 3:10, ¿verdad? Abriré las ventanas de los cielos después de que ustedes hayan traído sus diezmos a mí, dice Dios, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de que nosotros, estando en Él, correrían ríos de agua viva. Seríamos una fuente, dice la Sagrada Escritura, cuyas aguas saltarían para la vida eterna. Qué tremenda expresión, qué hermosa expresión. Padre, gracias porque tu cuidado es tan amoroso, considerándonos impotentes, no habiendo sido creado omnipotentes, porque no era tu plan, porque no era tu deseo, porque nos iba a hacer daño, porque nos iba a hacer mal. Que todos los cuidados que tú nos ofreces hacen como si fuéramos una copa que se derrame por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y bueno, David termina diciendo esa famosa frase que muchos usan sin saber exactamente todo el contenido del contexto, y normalmente se usa en funerales. El bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en este mundo, quiere decir el rey David, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y eso se refiere a la eternidad. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que Dios nos creó para no ser omnipotentes, pero nos ofrece su amoroso cuidado para que vivamos un año nuevo, satisfactorio, agradable a Él, que nos bendice y que nos bendice para bendecir? No fuimos hechos
para poderlo todo. Así que, no obstante todos los mensajes que se escuchan todos los días por todos los medios y canales de comunicación sociales, no te presiones, no te preocupes, no te deprimas, no te entristezcas, no te frustres por no haber sido hecho para poderlo todo. Tú tienes que verte al espejo y sonreír y decirte: no soy omnipotente. Cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos ahí, en esa porción de la palabra de Dios, cómo claramente el escritor sagrado dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Y antes de escribir y de audiograbar mi sermón, platicaba con mi esposa y le decía: pero ¿por qué Dios no nos hizo de un árbol de caoba, de un árbol de cedro, bueno, por lo menos de un pino de primera, o de un oyamel, no sé? ¿O por qué no nos hizo de mármol, de mármol de Carrara, Italia? ¿O por qué no nos hizo de algún otro material, digamos, un poquito más digno? Dice Génesis 2:7 que formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego, como para que no se nos olvide, Génesis 3:19 dice allí claramente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Mis amados, Dios nos hizo del polvo porque la dignidad no está en nosotros mismos. La dignidad la recibimos de Dios, y luego dirá el salmista que somos corona de la creación. No es por ti, no es por mí, no es por nuestro dinero, no es por nuestra escolaridad, no es por nuestras relaciones sociales, no es por nuestra experiencia, es por el amor de Dios que Él nos otorga la dignidad y nos crea a su imagen y semejanza, y esto nos convierte en corona de la creación. Utilizando otra cita bíblica que ya habíamos empleado en la lección anterior, me refiero al Salmo 127. También ahí en ese salmo el escritor sagrado nos viene a recordar que no somos omnipotentes, es decir, que no lo podemos todo. El Salmo 127 utiliza la palabra en vano. En vano trabajan los que edifican la casa sin Dios. En vano guardan la ciudad quienes velan guardándola sin Dios. Y luego habla de un pan de dolores, de un levantarse de madrugada y de ir a reposar tarde. Todo esto es en vano cuando lo hacemos sin Dios, porque no fuimos creados para ser omnipotentes. Mis amados, hay cosas de esta vida que realmente no podemos atender, resolver, realizar. Dense cuenta, no podemos con los fenómenos climáticos, no podemos con los fenómenos financieros, no podemos con los fenómenos sociales, con los de corrupción, con los espirituales. Simplemente no podemos con esta pandemia. Y ¿saben? Sabernos impotentes en nosotros mismos
nos lleva a descansar en el Todopoderoso. Mis amados, ya no comamos pan de dolores, ya no suframos desvelos, ya no pasemos por decepciones, por frustraciones, que no se afecte nuestro marco de personalidad, que no se afecte nuestro grado de autoestima, sencillamente porque nuestro Creador no quiso crearnos omnipotentes para que sepamos vivir en una gloriosa interrelación con Él, tomados de su mano como nuestro gran pastor, presidiendo nuestra vida, llevándonos adelante con todas las bendiciones que describe el Salmo 23, tan hermoso salmo, por cierto. Quiero terminar este mensaje dejándoles las palabras tan claras del libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el próximo mensaje hablaremos de la dicha de vivir una relación refrescante, vigorosa, continua con nuestro Dios, que es el que nos empodera. Pero date cuenta, Zacarías 4:6 nos recuerda que no es con ejército ni con fuerza, es decir, recursos humanos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para vivir este nuevo año de manera absolutamente satisfactoria y de acuerdo a la voluntad de Dios, asegúrate que Dios es tu pastor. Asegúrate que estás dentro de su rebaño y luego déjate pastorear por él. Observa su vara y su cayado. Obsérvalo a él. Descansa en sus amorosos y poderosos brazos. Y cuando el maligno te quiera entrampar, como entrampó a Eva diciéndole que si comía del fruto sería como Dios, tú repite: no soy omnipotente, pero descansaré no en ejércitos, no en fuerza humana, no en recursos humanos, descansaré en el poder de Dios. Te envío un fuerte abrazo y a la vez le deseo salud a nuestro amado hermano editor y a su esposa. Deseamos que se recuperen muy pronto y nos veremos por aquí en la próxima. Bendiciones para todos. Amén.